Y si un día, en medio de tu caminar con Dios, Él te dijera, hoy no regreses a casa, ven directamente conmigo, esta semana exploraremos la vida de un hombre que literalmente desapareció. No porque murió, sino porque Dios se lo llevó. Hebreos 11 del 5 al 7 nos presenta dos figuras extraordinarias. Enoc, quien caminó con Dios hasta ser trasladado al cielo sin ver la muerte, y también hablaremos de Noé, quien obedeció a Dios aun cuando no entendía el futuro que se avecinaba. Este pasaje nos enseña que la verdadera fe no solo cree en Dios, sino que vive para agradarle y actúa con obediencia, incluso cuando todo parece incierto. Juntos veremos cómo la fe salva, agrada y obedece, y cómo tú también puedes caminar con Dios incluso en tiempos como estos. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico. Les habla Malvin Delgado, en nombre de su Iglesia Dios Admirable. Le doy la más cordial bienvenida a su estudio bíblico semanal. Esta semana continuaremos ese apasionante recorrer del capítulo 11 del libro de Hebreos, el capítulo de la fe o de los héroes de la fe. Me gustaría que reportara su sintonía desde donde nos está acompañando el día de hoy. También le pediría que comparta este estudio bíblico en sus redes sociales. Esto nos ayudará a que más personas como usted puedan tener acceso a este estudio bíblico, pues el algoritmo de estos sistemas promueve a personas en cuanto usted más comparte o en cuanto usted más da like o en cuanto usted más comenta. De manera que le invito a hacerlo, tanto por usted si es bendecido o bendecida o por otras personas a quien usted también quiere que sean bendecidos. Bien, me gustaría leer algunos comentarios que nos dejaron la semana anterior muy rápidamente. Tenemos a Guido y su familia que consecuentemente semana tras semana no solamente asisten a este estudio bíblico, sino que comentan y dejan sus comentarios, de manera que de esa forma ellos son multiplicadores de este estudio bíblico para otras tantas personas más. Y dicen así: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para escuchar y ver el estudio bíblico de Hebreos 11 del 4 al 6, fue el que hicimos la semana pasada. Saludos y bendiciones, y estaban juntos allí Teresa, Juliana, Jenny y Guido. Un grande abrazo a tu familia y a ti, Guido. De verdad nos complace, nos llena de mucha alegría que semana tras semana nos acompañe. Bien, me gustaría, como siempre, comenzar orando. Si usted está allí, quiere orar conmigo, bienvenido, bienvenida. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte, por este estudio bíblico que llevamos delante de ti, para bendición de muchas personas, Señor. Te pido que tú utilices esta enseñanza de hoy para impactar corazones, Señor, y que tú puedas hacer que este estudio bíblico realmente sea impactante. Permítenos seguir adelante con este ministerio, Señor, quitando cualquier interrupción que lo impida, Señor. Y por supuesto, Padre, que sea tu dirección, que sea tu propósito y que seas tú bendiciendo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, de nuevo avísele a sus seres queridos que el estudio bíblico de Dios Admirable ya comenzó. Y no olvide compartirlo en su muro de Facebook, tomar el link de YouTube y enviarlo por WhatsApp a todos esos grupos. De verdad, usted va a ser de bendición para otras personas. Comencemos entonces leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos. La coloco acá para usted. Y dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. De igual manera, como ustedes saben, dejo algunas preguntas al principio que las utilizo básicamente para que usted compruebe lo que aprendió. Las respuestas a estas preguntas no son muy complicadas. Van a ser tratadas, conversadas, diré las respuestas durante el desarrollo de este estudio bíblico. De allí salen. La primera es ¿qué significa realmente caminar con Dios en el contexto de la vida de Enoc y cómo podemos aplicar este concepto a nuestra vida cotidiana? Luego en Hebreos 11:6 se afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué manera nuestras decisiones diarias reflejan si estamos viviendo para agradarle o no? Luego, ¿por qué fue tan significativa la obediencia de Noé al construir el arca? ¿Y qué nos enseña esto sobre actuar con fe, aun cuando no vemos lo que Dios ha prometido? Y la última pregunta es, tanto Enoc como Noé fueron testigos de la fe en su generación. La pregunta aquí es, ¿qué clase de testimonio estamos dejando nosotros en nuestra generación? Envíenme sus respuestas a este número WhatsApp y con gusto le comentaré qué tal va. Bien. Continuamos entonces a nuestro recorrido por el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Este capítulo tan especial que muchos llaman el Salón de la Fama de la Fe. El catálogo de la fe, el catálogo de los héroes de la fe. Nos hemos detenido a observar con atención la vida de Abel y vimos que su ofrenda fue aceptada por Dios porque fue presentada por fe. Abel nos mostró desde el comienzo de la historia humana que la única forma de acercarse a Dios es por medio de la fe. Una fe que se apoya en el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. En contraste con el error de Caín, Dios nos ha dejado claro que no hay otro camino a Él. Cristo es el único camino, el único acceso, y la fe en Él es el único fundamento. Hoy entonces, al continuar nuestro estudio bíblico, nos detendremos en dos figuras fundamentales, emblemáticas diría yo, Enoc y Noé. En Enoc, de quien ya comenzamos a estudiar la semana anterior, veremos el camino de la fe, una vida que agrada a Dios. Y en Noé veremos el testimonio de la fe, una obediencia radical en medio de una generación incrédula. Estos hombres vivieron antes del diluvio, pero sus ejemplos siguen hablándonos, siguen impactando hoy con fuerza y claridad. Si Abel nos mostró cómo iniciar en la fe, Enoc y Noé nos muestran cómo avanzar por ese camino, caminando con Dios y obedeciéndole aunque el mundo no entienda. Prepárense entonces para reflexionar en lo que significa vivir una vida que agrada a Dios por medio de la fe, porque en cada uno de estos ejemplos Dios nos invita no a creer, sino a caminar con Él día tras día. Comencemos entonces leyendo el versículo 5 del capítulo 11. Permítanme y lo coloco acá para usted. Dice así. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes que fuera trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 5 se nos habla de una figura extraordinaria, Enoc, un hombre que vivió en medio de una generación que moría, y sin embargo él no vio la muerte. Voy a colocar acá un slide, una diapositiva, una página donde voy a ir colocando algunas ideas que me gustaría ir resaltando y estudiando, tal como lo hemos venido haciendo. Para entender la profundidad de este texto, debemos retroceder al capítulo 5 de Génesis, donde aparece su historia. Este capítulo, aunque profundamente triste, pues repite una y otra vez la frase "y murió",
presenta una excepción, yo diría, gloriosa. Y es que Enoc desapareció porque lo llevó Dios. Esa básicamente es una excepción al relato que hallamos en Génesis 5. Allí mismo en Génesis 5 entonces se describe una genealogía de los descendientes de Adán. Si usted quiere entrar más en detalle, en nuestro estudio anterior explico con mayor detenimiento esto, pero ahora lo traigo solo para establecer algunos puntos pertinentes al estudio de esta semana. Entonces, cada nombre allí está seguido por los años vividos, los hijos engendrados y la declaración de su muerte. Este es una especie de desfile silencioso de lápidas espirituales, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:22. Y es que en Adán todos mueren. Así ha sido desde el principio. El ser humano, por mucho que extiende sus días, no puede evitar su destino final, que es la muerte. En este concierto de defunciones, vamos a decirlo así, digamos en algo como entre todas estas muertes silenciosas, Enoc resalta como una nota de esperanza, ¿ok? De hecho, Génesis 21 al 24 nos dice que vivió 65 años, engendró a Matusalén, su hijo, y entonces comenzó a caminar con Dios unos 300 años. Ese fue el tiempo que dice Génesis que vivió. No sabemos qué tipo de vida llevó antes de ese momento, pero algo cambió radicalmente al convertirse en padre. Y esto fue porque él dice que vivió 65 años, engendró a Matusalén, y allí el relato, a diferencia de todas las otras descripciones que dice que engendró hijos e hijas y murió, en el caso de Enoc introduce el tema de que después que nace su hijo empezó a caminar con Dios. No sabemos qué tipo de vida llevó antes de ese momento, pero algo cambió radicalmente al convertirse en padre. Es lo que podemos deducir del texto. Tal vez fue observar a su hijo en sus brazos, frágil y lleno de un potencial. Allí, digamos, pudo tomar conciencia de su responsabilidad espiritual. Y ese impacto lo llevó quizá a vivir una vida distinta. Una vida en comunión con Dios. Este testimonio, digamos, da como una esperanza, ¿ok? Eso es lo que podemos ver acá. Comenzó a caminar con Dios después que nació Matusalén y luego caminó con Dios durante 300 años. Esto nos deja ver una vida en constante comunión con Dios. Eso es claro y eso es deducible de lo que fue la vida de Enoc, el caminar con Dios. Y esto nos deja ver claramente que hizo algo o representó algo fundamental en Enoc, ¿ok? Esto hizo una gran diferencia. De hecho, me gustaría que leyéramos de nuevo Hebreos 11:5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto, no para ver muerte o trasladado, sino fue allá, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso nos dice literalmente Hebreos 11:5. Esto pues nos dice que Enoc no fue trasladado por obedecer reglas, ni siquiera por su moralidad. No, señor, fue trasladado por la fe. Su vida agradó a Dios. ¿Ok? Eso debe quedarnos claro. Fue trasladado por la fe, pues su vida agradó a Dios. Porque él caminó confiando en él. Esa fe lo sostuvo día a día, año tras año,
hasta que un día simplemente Dios lo llevó consigo. Fue el primer caso registrado en la Escritura de alguien arrebatado sin la muerte. Eso también me gustaría destacarlo. Esa fe lo sostuvo todos los días. Esa fe lo llevó de la mano. Este evento, de hecho, me gustaría dejarlo hasta ahí para luego resaltar el otro argumento, tiene un profundo simbolismo para nosotros. De hecho, el profesor John Vernon McGee, ministro presbiteriano ordenado, pastor, maestro de la Biblia, teólogo y ministro de radio, nos presenta a Enoc como la profecía de la iglesia, mientras que Noé simboliza a aquellos que pasarán por el juicio venidero, como el período de la gran tribulación. De manera que Enoc representa proféticamente a la iglesia y Noé, aquí vamos a estudiar después, simboliza a los que pasarán por la gran tribulación. Apocalipsis 3:10, lo traigo por acá, nos dice que yo también, esto diciéndoselo a la iglesia de Filadelfia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. De manera que tal como Enoc fue apartado antes del juicio del diluvio, la iglesia será llevada antes del juicio que vendrá sobre el mundo. Me gustaría compartirles una especie de anécdota que ilustra este misterio de forma sencilla. Una niña pequeña que le pusieron una tarea en su clase de escuela dominical contó acerca de Enoc lo siguiente. Fíjense qué interesante. Ella lo describió de esta manera. Dios solía venir todos los días a visitar a Enoc y salían a caminar juntos. Un día caminaron tanto que Enoc le dijo a Dios, se está haciendo tarde, Dios, debería volver a casa. Y Dios le respondió, Enoc, ya estás más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no vienes conmigo hoy? Y así Enoc entró en el descanso eterno con Dios sin ver la muerte. Este es el testimonio que nos deja Enoc. Una vida de fe constante, una vida de comunión, una vida que agrada el corazón de Dios. Y lo que Dios hizo con Enoc lo hará también con todos aquellos que caminan por fe en Cristo. ¿Ok? El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, lo escribió así en Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Traigo esta cita para usted. Él escribió, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con Él y así estaremos siempre con el Señor. Y la pregunta aquí es para usted. Las dejo acá explícitas. ¿Está usted caminando con Dios hoy? ¿Está usted listo para cuando Él diga, estás más cerca de mi casa que de la tuya? Esa respuesta puede determinar el resto de su vida. Reflexione acerca de ellas. Bien, leamos ahora entonces el siguiente, el versículo 6 del capítulo 11. Lo traje acá para ustedes también. Y dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que recompensa a los que lo buscan. El versículo 6 de Hebreos 11 nos ofrece una declaración que no admite excepciones, condiciones ni matices. Dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una afirmación directa, definitiva y absoluta.
Voy a de nuevo a colocar acá unos slides que preparé para usted. No dice aquí que sin fe sea difícil agradar a Dios o sin fe sea improbable agradar a Dios, ni tampoco dice sin fe es poco frecuente agradar a Dios. Aquí dice claro y directo, sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguna obra, ningún esfuerzo, ningún sacrificio personal, por grande que éste sea, puede sustituir a la fe como el fundamento que agrada al corazón de Dios. Repito, la única forma de agradar al corazón de Dios es a través de la fe. El versículo que acaba de hablar de Enoc, quien tuvo testimonio de haber agradado a Dios y ahora se nos revela cómo lo logró, nos dice claramente que el secreto para agradar a Dios, la clave para agradar a Dios es la fe. De manera que ¿cómo Enoc pudo agradar a Dios? Por la fe. Esta es la clave que abre la puerta de una vida que honra a Dios. No hay otra, no hay atajos, ¿ok? No fue, y quiero repetirlo, por seguir reglas religiosas, no fue por destacarse moralmente, fue porque creyó en Dios, caminó con Él y confió en su presencia y confió en su carácter. De manera que la fe es la clave que abre la puerta de una vida que agrada a Dios. Ahora, el verso continúa. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Esto es, premia a los que le buscan. Aquí encontramos dos pilares fundamentales de la fe que agrada a Dios. El primero es creer que Dios existe. No se trata simplemente de una aceptación intelectual como quien dice, oh, yo creo que hay un ser supremo. Aquí de lo que se trata es de una convicción profunda, un reconocimiento del Dios vivo, personal, soberano y presente. Es confiar en el carácter de Dios tal como se revela en las Escrituras. Es ver a Dios como una, no es ver, a Dios como una idea abstracta, sino verlo como el creador, el sustentador y el redentor. El segundo pilar fundamental es creer que Él recompensa a los que le buscan. La fe verdadera, escúcheme bien, no solo cree que Dios es real, sino que es bueno, justo y fiel. Dios no es indiferente al corazón que le busca con sinceridad. Él se complace en responder, en bendecir, en guiar y en sostener al que le busca. Esta parte del versículo resalta que la fe no es una creencia pasiva, sino una búsqueda activa de comunión, de andar, de caminar con Dios. Y esa búsqueda no queda sin respuesta. Luego, debemos establecer o aprender de este versículo que la salvación es por fe, no por mérito. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos aclarar que este versículo no está hablando de la salvación como una recompensa, porque hay gente que tiende a confundirlo y créame que hay doctrinas que se pueden derivar de esto. La salvación es un regalo gratuito de Dios y es ofrecido por su gracia y recibido solo por fe.
tal como lo dice Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez que hemos sido salvos, la vida cristiana, el andar diario, el crecimiento y la obediencia también debe ser vivida por fe. Dios promete recompensar a aquellos que perseveran en su búsqueda, en esa búsqueda sincera y constante de su voluntad. Por eso Hebreos pone tanto énfasis en la recompensa. Esta no es una motivación egoísta, no. Es una verdad que refleja el carácter justo y generoso de Dios, como él mismo lo dijo en Mateo 6:6. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Ok? Ahora, me gustaría destacar el último punto de este versículo 6 del capítulo 11. Y es que este pasaje nos recuerda que la fe no es solo el punto de partida de nuestra relación con Dios. La fe es el camino entero. Así como Enoc comenzó a caminar con Dios y nunca se detuvo, nosotros también estamos llamados a vivir una fe que se expresa en obediencia, perseverancia y confianza diaria. La fe que agrada a Dios es aquella que no se limita a un credo dominical, sino que vive buscando a Dios cada día, confiando en que Él es real, cercano y digno de confianza. Es una fe que espera con certeza y que actúa con obediencia. Leamos entonces ahora el versículo 7 del capítulo 11 de esta epístola a los Hebreos, en el cual se destaca la vida de Noé. Vamos a colocarlo acá para usted. Y dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Comencemos hablando entonces aquí del testimonio de Noé. ¿Ok? Me gustaría comenzar diciendo que en este versículo la Escritura nos presenta a Noé como el tercer gran ejemplo de una vida vivida por fe. Después que Abel nos mostró el camino de la fe y Enoc nos ilustró cómo andar cómo es el andar de la fe, Noé nos presenta el testimonio de la fe. Su vida nos dice que fue un testimonio personal. Su vida no solo dice o nos dice que no solo fue un testimonio personal, sino también familiar y generacional. Voy a ponerle este resumen acá a usted. Digo, Abel nos mostró el camino de la fe, Enoc nos ilustró el andar de la fe, pero Noé nos presenta ese testimonio personal, familiar e incluso generacional. Voy a leer de nuevo el versículo para usted. Y dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se observaban o no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ok? Noé vivió en tiempos de gran oscuridad moral. Génesis 6:5 nos dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. En medio de esta generación corrompida,
Como dice Génesis 6:5, Noé recibió una advertencia divina sobre un juicio venidero. Este era el diluvio, una realidad aún invisible pero absolutamente cierta en los oídos y en el corazón de Noé, pues venía de Dios. Aquí entra en acción la fe. Noé creyó en lo que Dios, vamos a colocarlo acá. Noé creyó en lo que Dios le dijo, aunque no lo podía ver. No tenían precedentes de lluvia o de catástrofes semejantes en ese tiempo. Pero la fe no necesita ver para obedecer. La fe escucha la palabra de Dios y actúa en consecuencia. ¿Ok? Dejo estos 4 puntos para que usted le queden allí como reflexión. Él recibió esta advertencia divina, creyó en lo que Dios dijo, aun cuando no lo podía ver, y es que eso es la fe. Creer sin necesidad de ver, solo obedecer. Y luego la fe escucha la palabra de Dios y actúa en consecuencia. Luego dice, o nos dice este versículo, podemos aprender de este versículo, que con temor preparó el arca. Y es que la reacción de Noé no fue liviana ni indiferente. Y esto lo digo porque más y más la generación actual tiene ese comportamiento liviano e indiferente. Pues Noé fue todo lo contrario. De hecho, el texto dice que con temor preparó el arca. Quiero destacar eso. Lo hizo con temor. Lo hizo con la creencia genuina de que esta advertencia era real. La palabra de Dios era real y era una advertencia. Por tanto, con temor se preparó y se dispuso a preparar el arca. Y es que no fue un temor servil, me gustaría destacar, sino reverente, un reconocimiento profundo de que cuando Dios habla debe tomarse en serio. No es cualquier cosa. Así que Noé no solo creyó, sino que obedeció. ¿Ok? Su fe fue activa, práctica y comprometida. Vean las características de la fe de Noé. Activa porque se dispuso a actuar. No se quedó pasivo, se puso en movimiento. Fue práctica porque inmediatamente se dispuso a conseguir el objetivo. Lo que me está diciendo Dios es hacer un arca, me está dando las instrucciones, pero voy a preparar el arca. Y comprometida. ¿Por qué? Porque aun cuando recibía voces negativas, él fue adelante todo el tiempo. Luego, me gustaría destacar que su testimonio fue fundamental. Déjenme explicarle que el arca no fue construida en el puerto de donde él vivía, sino en tierra firme, probablemente una zona montañosa. Pues así era esa zona. ¿Qué testimonio debió ser para quienes le observaban? Muchos dicen que Noé predicó 120 años y que nadie se convirtió, pero eso no fue del todo cierto. Podemos entender de este versículo y del relato de Génesis que Noé salvó a su casa, ¿ok? Él salvó a su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras, creyeron con él y entraron en el arca. En una generación que ignoró a Dios, Noé no solo habló de Dios, sino que él vivió su fe delante de los suyos. Además, podemos aprender acerca del impacto del testimonio de Noé en esta generación. La vida de Noé nos enseña que, aunque el mundo no escuche, la familia te observa. Esto es fundamental. Y es que el testimonio de Noé fue tan fuerte, tan coherente,
que sus hijos volvieron al hogar para ayudarle a construir el arca. Qué grandioso esto. Es posible que se hubieran alejado momentáneamente quizá para perseguir sus propios proyectos, pero algo les hizo volver. ¿Y qué fue ese algo? El peso del testimonio de un padre que caminaba con Dios. Querido hermano, la pregunta para usted es, ¿anhela ganar al mundo y perder su casa? Noé nos enseña que nuestro primer ministerio comienza en el hogar. Es allí en su propia casa donde su primer ministerio está. Su familia creyó en su mensaje, la familia de Noé, no solo porque lo oyó, sino porque lo vio vivirlo cada día, vio cómo Noé vivía ese testimonio. En este sentido, debo decir que Noé condenó al mundo, tal como dice Hebreos en este versículo. ¿Y por qué lo condenó? No con palabras de juicio, sino con una vida de obediencia. Quizá la forma de entender esto es que el mundo se condenó por no seguir el testimonio de Noé. De manera que en ese testimonio no seguido, no obedecido, no observado, el mundo de aquel entonces se condenó. Con eso dicho, me gustaría destacar además un punto que podemos también aprender de este versículo, y es que Noé fue un heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no fue salvo por sus obras, quiero resaltarlo, ni por su moralidad, ni por la justicia, sino por la justicia que viene por la fe. Fue declarado justo porque creyó en Dios y vivió conforme a esa fe. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. Noé fue declarado justo porque creyó en Dios y vivió conforme a esa fe. Tal como lo dice Pablo en Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Además, o el arca además, es una figura de Cristo. Así como Noé fue salvo al entrar en el arca, nosotros, usted y yo, somos salvos al entrar en Cristo. El arca fue una provisión divina antes del juicio. Y Cristo es la provisión eterna ante la condenación del pecado. Así como Dios cerró la puerta del arca, Dios ha provisto una única puerta para la salvación, y esta es Jesús. Él dice, yo soy la puerta, el que viene a mí, el que por mí entre, será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Eso está en Juan 10:9. Bien, queridos amigos y hermanos, al recorrer estos versículos, hemos visto vidas ejemplares que nos hablan profundamente del poder de la fe. Enoc caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Noé creyó a Dios y preparó el arca que salvó a su familia. Ambos vivieron en medio de generaciones corruptas, pero no se dejaron arrastrar por ellas. En cambio, vivieron por fe, agradaron a Dios y fueron salvos. Yo no sé qué hay alrededor de tu vida. No sé qué hay en tu trabajo, no sé qué hay en el lugar donde vives, no sé siquiera las personas que te rodean. Pero toma como ejemplo a estos hombres que estaban rodeados de situaciones que no eran favorables, pero decidieron vivir por fe, agradaron a Dios y fueron salvos. ¿Y tú? ¿Cómo estás caminando hoy?
¿Estás viviendo una fe que agrada a Dios o simplemente una religiosidad o simplemente conformándote con los valores de este mundo y dejándote llevar por la ola? En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe, escúchame bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también nos recuerda que Dios recompensa a los que le buscan. Ese galardón no es otro que la salvación en Cristo Jesús, el único camino, la única puerta hacia Dios. Así como Enoc fue llevado para estar con Dios y Noé fue salvado del juicio por el arca, tú también puedes tener hoy seguridad eterna. Pero no es por obras, no es por ser bueno, por ser buena, ni por intentar salvarte a ti o tú mismo intentarte salvar. Es como lo fue para ellos, nada más y nada menos que por fe. Fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, vivió sin pecado, murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Hoy Dios sigue advirtiendo que viene juicio, así como en la época de Noé, pero también ha provisto un arca que hoy día existe y esta es un arca para salvación. Su nombre es Jesucristo. Su puerta sigue abierta. Y la pregunta es, ¿entrarás tú? Hoy puede ser el día en que comiences a caminar con Dios. Como Enoc, por ejemplo. Hoy puede ser el día en que tú y tu casa sean salvos. Como en el caso de Noé. Para ello, Dios ha dispuesto que con que tú hables directamente con Él, lo hagas con sinceridad de corazón, te arrepientas por tus pecados y lo invites a tu vida, eso es suficiente para que tu vida comience de nuevo y seas llamado, seas llamada hijo, hija de Dios. Yo voy a hacer una oración. Tú puedes seguirla en este momento, pero tienes que hacerla sinceramente. Tienes que hablar con Dios de corazón. Si Dios ha tocado tu vida en este momento, ora de la siguiente manera. Señor Dios, reconozco que soy pecador, que sin ti no puedo agradarte. Entiendo que por mis propias obras no puedo salvarme. Gracias porque en tu amor enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, a morir por mis pecados y a resucitar para darme la vida eterna. Hoy creo en ti, Señor Jesús. Te recibo como mi único Salvador y me rindo a ti como mi Señor. Ayúdame como Enoc a caminar contigo cada día y como Noé a dar testimonio real de ti delante de los míos. Perdona mis pecados, límpiame y hazme parte de tu familia. Permíteme ser llamar tu hijo. Desde hoy quiero vivir por fe, agradándote en todo. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho una oración como esta, déjame decirte que hay fiesta en el cielo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y desde hoy puedes llamarte hijo o hija de Dios. Si esta oración ha tocado tu corazón, pero decidiste no hacerla, te invito a que luego busques un lugar privado, retrocedas el video hasta este punto y la escuches. Y visualizándote, viéndote, sintiéndote delante de Dios, repite esta oración y habla con Dios. Créeme que tu vida cambiará y serás una nueva persona. Bien, queridos amigos y hermanos, en nuestro estudio de hoy hemos recorrido juntos lo que podemos llamar manifestaciones poderosas de fe. El camino de la fe ejemplificado en la vida de Enoc
y en el testimonio de fe vivido por Noé en medio de una generación supremamente corrupta. Hombres ejemplares con un mismo principio, que la fe auténtica transforma vidas y agrada a Dios. En nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite, nos adentraremos en la vida del hombre que la Biblia presenta como el padre de la fe. Me refiero a Abraham. Les animo a acompañarnos nuevamente mientras seguimos explorando este inspirador capítulo 11 de la carta a los Hebreos. No se lo pierda. Sabe que me gusta también terminar orando por usted. No olvide suscribirse, darle like a estos videos, compartirlo, conviértase en multiplicador de este estudio bíblico para bendición de muchos. Va a ser de bendición para muchos si usted lo hace. Permítame orar entonces. Gracias Dios te doy de todo corazón por permitirnos haber llevado adelante este estudio bíblico el día de hoy. Doy gracias por este ministerio, gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, gracias por tu guía, Señor, para mis hijos, mi esposa y para mí que estamos al frente de este ministerio, Señor. Te quiero pedir también por Dios admirable, por sus pastores, sus ministros, sus maestros, por cada uno de los líderes que día a día trabajan esforzadamente para llevar adelante tu gran comisión, Señor. Bendícelos, protégelos, cuídales y provéeles en todo. Te quiero dar gracias por las personas que hoy nos acompañaron y por las que nos acompañarán después, Señor, para que tu mano poderosa en provisión, amor, cuidado y mucha guía y bendición se haga presente en sus vidas, Padre. Lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén, mi Dios amado. Gracias, gracias, gracias. Bien, ha sido entonces nuestro estudio de hoy. Será hasta la semana próxima. Les habló Malvin Delgado. Que Dios le bendiga. Hasta luego.